En nuestra entrevista especial del día de hoy vamos a hablar de un tema muy diferente a lo que hemos tratado en programas anteriores. Primeramente, vamos a comentar sobre la puesta en circulación de una importante obra que se llama José, hijo de Jacob. Y para comentar sobre eso tenemos aquí a los escritores, un privilegio, Miguel Ángel de la Cruz y Jorge Hernández. Muchísimas gracias por estar en este medio para anunciar esta importante actividad. Háblanos de esta obra, de qué se trata y bueno, dónde es la puesta en circulación y cuándo. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por tenernos nosotros aquí en esta entrevista en la puesta en circulación del libro titulado José, hijo de Jacob y el faraón Akenab. La historia inédita jamás contada. Precisamente por eso. Ajá. Es un libro que va a estremecer al mundo, porque después de 3.700 años es la primera vez que se confirma una existencia completa de un personaje importante de la Biblia, tanto del pueblo cristiano como del pueblo hebreo. Pero ya yo estoy loca por empezar a leerlo, porque ¿qué tan importante fue José, el hijo de Jacob, que ha merecido que ustedes inviertan un tiempo importante en investigación, en resumir su trabajo, su obra? O sea, ¿qué le deja al mundo José? José muestra una gran capacidad para fluir desde el perdón, desde el amor hacia los demás, desde la tolerancia. Eso es parte de su legado, eso es parte de lo que él vivió, hacia lo que él creció. José fue un esclavo que fue elevado, fue gobernador de toda una nación. Y todos los sucesos que llevan a una persona de tan baja alcurnia a tan alta alcurnia, sencillamente tienen grandes eventos. Gobernador en ese tiempo sería como el presidente aquí, ¿verdad? Bueno, sería el vicepresidente. El vicepresidente. Realmente en esa época el faraón era Dios. En esa cultura el faraón, y después muchos años después, era el faraón Akenab. Exactamente, es uno de los misterios que se va a revelar el día 9, el lunes 9 de ahora de junio a las 7. El próximo lunes. El próximo lunes, en la Alianza Cibaeña, en la Biblioteca Alianza Cibaeña, a las 7:30. Ese es uno de los misterios que se va a revelar. Tenemos que estar ahí, Ángel. Más. Y en ese entonces el faraón era Dios, era considerado Dios, no había nada por encima de él. Pero cuando hablamos del faraón, el faraón ya existente. Claro. O sea, el faraón que gobernaba Egipto. El que gobernaba Egipto, ese era Dios para ese grupo que estaba ahí. No, es que, él lo dice en el sentido de que es el que manda, el que tiene todos los privilegios. Literalmente ese era Dios. Era Dios para el pueblo. El que conocemos como ahora, Dios existente, ese no existía. Ahora estoy más confundida. Empieza incluso el conflicto con el faraón. O sea, el faraón entra en conflicto interno, que es algo que revelamos consigo ahí. Mismo. Claro, porque llega José, ¿verdad? Con una creencia diferente, de un Dios diferente. Invisible. De hecho, en la cultura egipcia, el faraón está pero desde niño criado. Espérese, porque usted sabe, estas cosas tan profundas, sí, como que hay que irla dosificando. Ustedes dicen, afirman, y han constatado, no sé cómo, que el llamado faraón en ese momento era Dios. Para el pueblo, sí. Para el pueblo. Claro, era lo que él se creía y era lo que el pueblo lo veneraba así. Okay. Y en su cultura, el faraón era venerado y amado como Dios. Todo funcionaba alrededor de él para mantenerlo con una creencia de deidad. Sí, ahora entiendo. Pero viene entonces otra persona de otra cultura con una creencia diferente, ¿verdad? Apegado a un Dios diferente, no humano, porque los egipcios tienen muchos dioses, muchos templos. Ajá. Y siempre había la representación de un dios en la tierra que era el faraón. El Horus vivo. Ajá. Entonces, desde niños los faraones, los herederos al trono, fueron criados con la mentalidad, la programación mental de que eran dioses y que todo a su alrededor funcionaba para que ellos fueran dioses. O sea, todo estaba acomodado los trueques, los negocios, la vivienda, la cultura en sí misma. Lo veía como Dios. Era un privilegio para una persona sacrificar su vida o de sus familiares en favor de servicio a ese Dios.
Sí. Por el hecho de que ellos decían, cuando mueras, yo te voy a dar el suficiente oro para que puedas tener una vida eterna en el más allá. Ay, Dios mío, Padre Santo. Bueno, es un tema de cultura, Eso, y estamos hablando de más de 3.700 años. Eso viene siendo que en ese espacio donde el faraón radicaba, solamente esa población no tenía acceso más allá. Y entonces llega José y le hace un impacto. Rompe todo eso, incluso su propia creencia. No cambia la cultura. No. José cambia los esquemas mentales del faraón. Pero ni el faraón consideraba que existía otra persona. No, para él era lo máximo. O sea, él logró cambiar la mentalidad del faraón. Y ese fue el logro más importante de José. Y creer y fue el faraón en el Dios del universo, en el que yo creo. El personaje principal de la historia de José. Pero permítame hacer una pregunta en este aspecto. Estoy Ustedes, en este libro, de acuerdo a lo que estamos dialogando, porque, y siendo respetuoso, Podemos poner la portada del libro. Sí, cada autor quiere o tiene la intención de que el lector interprete de la forma como ha pensado. De acuerdo a lo que estamos hablando acá, vemos que ustedes tuvieron que hacer un tipo de investigación, un tipo de estudio, y mencionó al inicio de que a nivel mundial esto iba a impactar. Claro. Entonces, ¿de qué partimos ustedes? ¿Ustedes forman parte de una religión específica? ¿Ustedes en su vida han tenido una trayectoria cercana ahí en este podemos aspecto? ver la portada, Ángel. O al final, sí, ahí tenemos la portada. José, hijo de Jacob, el faraón Akenap. ¿Ustedes han tenido este aprendizaje o esta experiencia? O recibieron una iluminación. Estudiando la Biblia, porque también... O un espíritu le habló, sí. O un extraterrestre le trajo los documentos. Qué interesante pregunta. Precisamente, aclarando algunas de ellas, porque fueron varias. Sí. Lo primero es que la fuente de esta historia, nosotros la vamos a revelar el día 9. En la puesta en circulación. Vamos a anunciar... ¿Pero por qué ese hermetismo? O sea, que ese va a ser parte del impacto y no estamos hablando de la Biblia. No. No estamos hablando la fuente, al contrario. Porque no hemos basado la fuente como la Biblia siempre. La que se conoce de la historia de José es la que está en la Biblia, en los últimos capítulos del primer libro de la Biblia llamado Génesis. Pero no está la vida completa. Hay muchos misterios que se van a revelar en este libro con lujo de detalle, que no va a faltar nada. Pero ustedes me están dando a demostrar como que encontraron los rollos que faltan por abrir. No se preocupe por eso, porque en el libro dice exactamente por qué. Este libro es tan importante y es una fuente inagotable para los arqueólogos, historiadores, creyentes en la Biblia, creyentes en la metafísica y la espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el libro incluso nosotros narramos más o menos por dónde se encuentra la tumba del faraón que gobernó con José, que la van a encontrar con 8 concubinas vivas que fueron sepultadas con él. Es profundo. Bueno, pues primero hay que encontrar a Cleopatra. No, pero independientemente de ella. Tenga la palabra. Para finalizar mi parte y darle la palabra a mi compañero, nosotros no pertenecemos a ninguna religión. No. Somos espirituales y a la vez pertenecemos a todas las religiones, a todas las culturas y a todas las formas de pensamiento del ser humano. En esta posición de ustedes aquí, son abiertos. Esta expresión que ustedes tienen dentro de este libro no es acción de oposición a lo que... No, al contrario. Los creyentes en la Biblia, llámese los cristianos y los hebreos, porque los hebreos se llevan de los 5 primeros libros de la Biblia, sí, no sé, debieran de tener ese libro en la mano, porque esto le aclara una serie de panoramas. Nadie sabe cuál fue el faraón que esclavizó al pueblo hebreo por 400 años. Nadie sabe su nombre. Ni sabían el nombre del que gobernó con José. Correcto. Entonces, fíjate, la historia de José se escribe en el Génesis 400 años después de su muerte. Una historia que se compartió, que se conoció de boca en boca por 400 años. Mira toda la información que se pudo perder ahí, toda la información que se malinterpretó ahí. En 400 años, personas hablando de un tema de boca en boca. Nosotros ahora mismo hablamos de un tema y al mes se dice otra cosa. Nada parecido a la realidad. Y mira todos los medios de comunicación e información que tenemos. Allí son personas esclavizadas que están narrando una historia de boca en boca por 400 años. Mucha información se perdió, mucha información no se dijo fielmente cómo sucedió. Pero no estamos aquí para desmentir absolutamente nada. De hecho, nosotros apoyamos y apoya el hecho de que la historia sí sucedió.
¿Ustedes Pero tuvieron que nosotros lo realizar escribimos algunos completo. viajes fuera del país para esta investigación? No. ¿Y qué lo llevó a usted a investigar sobre José? O sea, Claro, él porque- vive fuera del país y Jorge vino esta semana y va a estar aquí hasta el 16. Es decir, que después de la puesta en circulación hay que aprovecharlo para abrir cualquier debate, algún estudio, ya sea de la historia bíblica, de este libro, o cualquier pregunta que tengan, hay que aprovecharlo para que pues hagamos cualquier debate. Tiene que Claro, volver, Jorge. Tiene que Preguntas volver. lo que ustedes quieran. Sí, porque precisamente Jorge dice 400 años de boca en boca y la información se van distorsionando. Entonces, ¿cómo a esta altura ustedes han logrado tener la información neta? Sí, ese es el tema de la fuente que nosotros decidimos. Por un tema De impacto también del- de impacto, de la- revelar la fuente el mismo día de la puesta en circulación. De hecho, ya están invitados y los esperamos por allá. Porque, con porque, Dios la, delante porque, estaremos porque- allá. porque sí, será un verdadero evento, te lo aseguro. Sí, porque Será un Y- verdadero y- evento. pero, Cambiará ah, muchas cosas. Claro, va a crear algunos debates, va a crear algunas situaciones, pero Hay- será ¿Qué, muy qué- hay algo- qué- hay- qué ustedes esperan con esto? Porque la sociedad, no solamente Va a estremecer hablamos de la el mundo. República Dominicana, y usted mencionó que va a que el estremecer- mundo. va a estremecer el mundo. Pero ¿Cómo ustedes pero- han hecho el trabajo desde ya, en tan poco tiempo, para lograr entonces que impacte a nivel mundial? ¿Quiénes cooperarán con ustedes o cooperan en este aspecto? Las mismas personas van a cooperar con nosotros. O sea, ¿tú consideras que los dominicanos, nosotros, un poquito que empezaremos a divulgar eso? De hecho, Claro tú está, cooperarás con nosotros. Sí. Cada uno cooperará. pero ¿qué es lo que va a Con eso. cambiar? muchas a partir cosas. del Primero, lunes. De una pinceladita. por para ejemplo, tener por más ejemplo, ahí está la historia de José, una historia de la más inspiradora de la Biblia y más querida. La gente lo cree, pero no sabe ni siquiera quién escribió eso, la obra de él. La vida de él, no se sabe quién la escribió. Se le atribuye a Moisés, pero hay 4 autores más que se le atribuye, no se sabe. Y no fue el que la escribió. La escribieron de la obra de él, a diferencia de este libro, que ya se narra la obra completa de José, pero no solamente de José. Hay otros personajes involucrados que se van a revelar misterios, Pero como que es el hace caso de 400 Jacob. años, me acaba de decir que ha ido de boca en boca y usted me está diciendo que usted lo escribieron como Pero- corresponde. Pero Exacto, no por de eso, pero no y de usted las se va a dar, fuentes y usted se que va a dar tú cuenta conoces. por qué a partir del día 9 está fidedigna como está ahí. Sí. Entonces, la vida de Jacob, Pero hay Miguel parte Ángel, que no Miguel se sabe. Ángel, Y de Benjamín, por ejemplo. ¿Qué va a cambiar a partir de que yo lea ese libro en mí? O sea, ¿cuál es el impacto? Primero, va a cambiar la creencia en usted mismo, los poderes que tiene el ser humano de acceso a su vida íntima, espiritual, la conexión con todo el universo, con Dios, ¿verdad? El legado que dejó José en ese libro, de los valores que debe de tener el ser humano, va a ser un ejemplo a seguir. Además, va a cambiar una visión de que vamos a pasar de las simples creencias a la experimentación, porque a través de ese libro se van a enseñar una serie de revelaciones que el ser humano tiene la capacidad de hacer, ¿verdad? Que nos va a permitir el crecimiento interior. Además que va a formar parte del consciente colectivo, que es un movimiento que nosotros estamos trabajando. Este libro solo es la antesala de algo más grande. Ujú. Estamos trabajando y hemos estado trabajando en algo más grande. Pero vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuál es una de las cosas que a las personas más les interesa? Muchos dirán el dinero, los negocios, el éxito. El Tú lo bienestar buscas intrínsecamente. integral, Lo que a las personas más les interesa son las respuestas las respuestas. a cualquier pregunta. Bueno, Respuestas. En eso no la pasamos buscando. Entonces, este libro abre es la antesala de algo más grande. Algo que trae las respuestas. Dará respuestas. Tantas como quieran. Porque las tenemos todas. Y a partir del día 9, los invitamos a todos a hacer sus preguntas. ¿y por no qué, se limiten por en qué hacerlas. creen ustedes que se ha ocultado esto hasta este momento? No es un tema que se haya ocultado. Porque a nadie se le ocultó la historia. Sencillamente la historia no se sabía. La historia no se conocía. Llegó O el se momento de conoció- saber. o se conoció una parte de ella y se distorsionó o se perdió. No fue Yo le distorsionada a propósito, de pregunté hecho. ahorita, que no me sentí respondida, ¿qué los llevó a ustedes a investigar sobre José? O sea, ¿cómo caen ustedes en José? Lo que pasa es que usted la ha hecho de diferentes formas, la misma pregunta para Ajá. entrar a la fuente. Ajá. Ese es el detalle. De hecho, No, Ángel no, no. también. Sí, porque cuando usted me dice que nos llevó a investigar, O sea, en realidad... porque hay una motivación siempre para hacer claro, algo.
porque es una historia muy importante y hay que hacerle honor a la historia y más cuando ya se sabe. Es como que usted se encuentre un papiro, ¿verdad? Donde revele un personaje histórico importante, algo de Jesús. Si usted encuentra, estoy poniendo un ejemplo hipotético, tú dices, bueno, pero esto hay que revelarlo al mundo porque esto aporta al mundo. Si algo sirve para el crecimiento del ser humano, ¿por qué yo soy escritor? Estamos hablando de José. Este es mi tercer libro, ¿verdad? En este aspecto. Todo han sido yo soy ensayista de temas de psicología, filosofía, esoterismo y metafísica. Este es mi tercer libro, que es una historia, o sea, una novela histórica. Yo tuve que aprender a ese género, vamos a decir, de novela, de literatura. Y este es mi tercer libro. Pero los otros han sido en esa línea también. En los temas que le dije. No en términos de historia. Sin embargo, la motivación de nosotros es aportar el conocimiento que no ha sido útil para el crecimiento. Lo mejor que uno puede hacer es compartirlo con los demás, si le es útil, porque no estamos tratando de convencer a nadie. No, y además usted me dice que no entra en contradicción con la Biblia lo que dice esto. No, al contrario, resalta la vida de la Biblia, además la viene a completar, porque hay cosas que no se saben. Sí, por eso decía que en la Biblia misma dice que hay rollos que no se han abierto. Entonces yo digo, si ustedes encontraron uno y empezaron a hablar de José, o acaso a un movimiento a nombre de José que viene por camino. Esa es otra pregunta igual que la que ella hizo, que se va, que vuelve a la pero esta gente tiene un misterio, una cosa que hay que ir a esa apuesta. Hay que ir a la apuesta, señor. El próximo lunes, que ir a la apuesta de circulación, a las 7:30, en la Alianza Cibaeña, tenemos que estar ahí. Mira, a las 7:30 de la tarde, claro. Es solo una motivación. Esto primero nace de un deseo profundo de cambiar, no la vida, cambiar el mundo como persona. Cambiar la persona. O sea, cambiar como persona. Cambiar como no persona. Satisface 100% para uno sentirse en cambio en lo que ustedes consideran. Pero por supuesto que claro sí. que sí. Por supuesto que sí. Entonces, doña Ana le Tu pregunta consideración. ¿cuál sería entonces el impacto de Suma en ese aspecto a esto ahora, en estos tiempos? Mira por qué la pregunta, por ejemplo. Acércate al micrófono. Yo he dicho que con estos intentos de ir más allá de la Tierra, por ejemplo, el caso de la Luna y demás, y si por si acaso existiese un mosquito en la Luna, toda la historia cambia. Toda la historia cambia. Si hablamos de ese tema, no saldremos de aquí hoy. No, entonces le digo esto. Entonces, en ese sentido, ustedes no tienen intención de que cambien, pero pudiese provocar cosas que pudiesen a otros cambiar. No, realmente. Eso es así. Realmente, nosotros estamos promoviendo el libro como antesala de algo más grande, de un proyecto más grande, que sí es para promover un cambio, pero no un cambio a partir de nosotros hacia ustedes. Es un cambio de ustedes para ustedes. ¿Y qué cantidad de personas hablamos en ese proyecto? Ustedes, porque ustedes por un momento mira, lo conocen ustedes, me bautizo proyecto, y me desayuno con sí, ustedes. Cuando usted dice cantidad de personas, proyecto, o sea, ¿en qué no sentido? digo presencia a nivel mundial. No. No, estamos Ustedes iniciando. son Somos pioneros. dominicanos y podíamos hacer la puesta de circulación en otros sitios, pero vamos a arrancar de República Dominicana. Ustedes son los pioneros y con esto van a abrazar el mundo. Sí, mira, con esto Fuego. funcionará de la siguiente manera. Tú harás tus preguntas. Naturalmente que Tú esto no harás tiene tus nada que ver preguntas. con política Tú tampoco. harás tus No. preguntas y tus preguntas tendrán respuestas. Tenemos la respuesta. Le vamos a dar con la respuesta. Nosotros nos están viendo mucho, tanto por YouTube como ahora mismo en vivo, que está interesado Bueno, y quizás deseoso excelente. de Pero, preguntar. por ejemplo, si tú sabes la historia de qué personaje, mencióname el que usted quiera. El que usted quiera. Un personaje Importante de de la vida. Juan Bosch. De la vida. De Juan Bosch, por ejemplo. Juan Bosch. Ella menciona a Juan Bosch. Si la historia de Juan Bosch viene y dice, cónchale, hay algo que no se sabía de Juan Bosch. Que no se dijo. De 5 a 10 años, cómo vivió en tal sitio, un ejemplo. ¿No sería importante agregarlo a su biografía eso, si se tiene la información? ¿Ustedes van a solicitar que eso sea agregado a la Biblia? No nos interesa ni convencer a nadie, ni que nos vean como elegidos Pero de esto Dios, pudiese- ni esto como pudiese santos. causar- Somos personas imperfectas, con muchísimos defectos igual que todo el Pero mundo. esto pudiese causar algún tipo hasta de recelo, diríamos, por el hecho de que ni siquiera una religión como ustedes manifiestan pertenecen. Entonces dirán, nos quieren involucrar o inculcar algo que no está en la Biblia, porque la Que fe no de la está, Biblia que no está, es simple. que no es conocido y Es amparado simple. por la iglesia. Exacto, es simple. Usted busca la historia que conoce, lee esta
y usted hace lo que usted entienda, si le es útil de él para allá, cuál o qué le es adecuado para su crecimiento. Bueno, Entonces, Miguel los Ángel, fundamentos va a haber que hacer varios Es programas. importante, vamos a tener que ir. Pero los fundamentos que se utilizarían por parte de nosotros que vamos a tener la receptoriedad, para nosotros dar como verídico eso, debemos saber algo. Tus experiencias. Son tus preguntas las que vamos a responder. Y esas respuestas son las que tú vas a usar para tu experiencia Pero esas- personal. ¿Qué hace es lo verídico tú la historia quieres de la saber? Biblia? ¿Qué tú quieres saber? Bueno, ¿Qué hace verídico la historia de la primero, Biblia? como dice el Génesis, el inicio. Pero ¿qué hace verídico lo que dice ahí? Lo Que, dice la que Biblia. Sí. fueron Porque es antigua, escritas por los fueron escritas, apóstoles. sí. Ya lo que se escribe No, porque- no, no. porque es antigua. La gente cree El que- libro de Génesis no fue escrito por los apóstoles. La gente cree que es sagrado Los porque es antigua. evangelios se le atribuyen y no fueron los evangelios, realmente fueron los discípulos directos de Jesús, fueron otros que fueron discípulos de los discípulos de Jesús. En el Pero Concilio de Nicea, estamos hablando del 300 años después de Génesis, Jesús. que es el primer libro de la Biblia, donde abarca muchísimas historias. Los últimos capítulos Bueno, del porque- Génesis trata la vida de José. La pregunta que yo hago, no se sabe quién le escribió. Segundo, ¿qué hace que esa historia sea verídica y que nosotros la creamos hoy en día? ¿Qué? ¿Qué base científica o qué prueba tenemos Bueno, de que sea así? Eso es lo que ustedes van a explicar el lunes. No. No. Estoy respondiéndole a él Ajá, que pero- me dice que qué hace Pero yo esto digo, verídico. la Entonces esen- estamos partiendo de la otra. La esencia Pero entonces- misma de la existencia nos puede a nosotros acercar a esto. Pero Por ustedes eso la creen en idea. esta historia. No solamente la creemos, la sabemos. ¿Y qué base verídica tienen ustedes La para...? fuente. La fuente. Bueno, No, 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 ustedes no hemos fueron quedado- tocados por el Espíritu Santo. Vamos a Como hablar igual que entonces... usted, todos somos tocados por el Espíritu Santo. Eso es lo que tienen que entender. Nosotros no somos especiales. No hay tal Ustedes cosa, son... no hay tal cosa. Todos Personas somos no especiales. las hay. Todos somos especiales. Pero usted es especial, porque usted me dijo, antes de salir al aire, que usted había tenido contacto con extraterrestres y yo no. Pero usted tiene un programa de televisión y yo no. Usted ha hecho muchísimas cosas en la vida que yo no he hecho. No, y eso no, no, lo hace No, especial, pero, ni ok, yo vamos a menos. hacerlo- vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a explicarlo de esta manera. Ajá. La definición de un extraterrestre es una forma de la vida que no pertenezca al planeta, ¿correcto? Y yo le decía ahorita, Sí, pues la- pues extra la- de la Tierra. pues la Ajá. Biblia dice que los extraterrestres existen. Y usted me dijo que usted sí leía la Biblia. Usted Sí, me, pero usted yo me no- respondió que no. Yo Ahora, que no lo he visto donde pero- dice pero- extraterrestre. pero- en La Biblia. palabra exacta no. no, ok, entonces. ¿Quién fue que le dijo a María que estaba embarazada del Espíritu Santo? El espíritu. No, Un un ángel. ángel. ¿Y los ángeles son de la tierra? Bueno, Señores, dejan a uno sin palabras. No, pero ese es el Espíritu Pero- Santo que tomó la forma tampoco de es de un la tierra, el ángel. Espíritu Santo tampoco Pero es de tomó la forma de No, tiene lógica. doña Ana, pero escucha. tomó la forma de un ángel. Sí, pero dice, Pero- vino del cielo. vea. Pero si quiere, Sí, pero toma la- vamos a aclararle pero toma la la- duda. toma Porque el la reino forma- angélico es una cosa. Toma la forma de un El ángel. reino angélico, como se conoce, es una cosa. ¿Usted cree en Y los otra ángeles cosa, también? claro. En mi segundo libro hay un capítulo dedicado a los ángeles. Cómo hacer contacto con ellos, las especialidades de ellos, cómo se llaman, todo. Cómo tú interactuar con ellos. Y hay otro capítulo dedicado específicamente a los extraterrestres, que nada más no soy yo, porque él Entonces, también para tiene yo estar contacto. tranquila. Pero el caso de los extraterrestres también es un tema. O sea, Sí. Sí. Sí, claro. Yo pensé que la pregunta es un No, video es y- una No, 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 convicción no. que Oh. tienen los dos No, una convicción. de que eso existe. Convicción No es una no, convicción. son experiencias. una experiencia. Experiencia. Y enseñamos al otro para que la tenga. Permítame, Miren, pero permítame una pero pregunta. espérate, ¿Qué edad Ángel, usted espérate. tiene, Miguel? Ángel, espérate. 42 años. 42 Nada años. más Usted y yo que- somos Que contemporáneos. corten eso, ¿eh? Nada más. Usted y yo somos contemporáneos. Miguel Ángel, Claro. nada más para No yo voy a estar decir- no me tranquila. pregunta- No. Antes de contestarle a Ángel, para yo estar tranquila, yo tengo mi ángel guardián Sí, ahí siempre, detrás de mí. Siempre, Amén. siempre. Que Y me- él está loco, pero siempre le habla, pero usted Sí. cree, siempre No, le no habla. le escucha, no escuchamos. De hecho, No no le podemos ponen- escuchar. no le ponen atención. A veces no le ponemos atención a nuestros pensamientos, a Sí. nuestros instintos, a nuestros poderes normales que tenemos. Le llamamos poderes, pero ese es el estado Son natural. habilidades. Es decir, que cuando yo pienso, puede ser que un ángel exacto que me esté hablando. Claro. Esa es la forma. trata de ver una cosa. Algunos Pero- pensamientos son tuyos. ¿Cuáles pensamientos son tuyos y cuáles no son tuyos? Se supone que yo dedico a pensar. Déjame motivarme a pensar. Ok. Y yo pienso. Cuando te llega una idea así de la Sí, nada. yo digo, bueno, déjame hacer esto. Yo considero que soy yo, ¿no? eh, O sea, me lo manda un ángel, me está motivando a es pensar. posible. Tiene que hacer, mira, nosotros, No es yo, un ángel, no, un ángel no. Porque un ángel tú no eres una marioneta, tú eres autónomo. ¿Sí me entiendes? Tú tienes una elección. Tú tienes tu elección de pensar por cómo construir un mejor micrófono. Ahora,
la inspiración que te lleva en esa dirección, esa decisión de hacer algo mejor, no solo te lleva a hacer algo mejor que ese micrófono, te lleva a hacer algo mejor con tu vida. Lo primero que tú sientes es algo diferente, es ser nuevo y enfrentas esa situación y la cumples. O sea, y eso no se llama el Espíritu Santo. Llámelo como quiera. Nombre no De importa. hecho, no importa el nombre. El asunto es que es una realidad en nuestro interior que se puede exteriorizar. Claro, yo te siento. puedo abrazar con mi mirada, te puedo abrazar con una sonrisa. Ay, Bueno, sí, de me han hecho, dado sí. mucho abrazo con miradas. Entonces, Sí, De hecho. no, pero abrazos muy respetuosos. claro, claro. De hecho, hemos tenido incluso a veces presencia que sentimos, como dicen mucho, que a Sí. buena vibra. Eso tiene que ver, ¿no? Hay personas que tienen cierta sensibilidad. Hay personas que tienen la capacidad de ver otra cosa. Otras personas tienen la capacidad de sentir, ¿verdad? Otros tienen la capacidad de intuir. Lo que nosotros recomendamos es lo siguiente. No crea por creer. Practique, experimente, que eso se convierte en una verdad. Cuando usted cree, no sabe. Cuando sabe, no tiene necesidad de creer. Por eso, aunque nosotros tratamos temas espirituales, difícil de asimilar, difícil de comprender, enseñamos a las personas que usen el método científico. Por ejemplo, si vamos a hablar de el ángel guardián suyo, que en mi segundo libro yo enseño, lo primero es entablar un diálogo con él. Dice, mira, yo sé que tú estás ahí, yo quiero conocerte, empieza a darme señales, entonces, usted va a empezar a notar una serie de patrones fuera de lo común. Y ahí usted va notando. Y después se va a ir agudizando esa comunicación. Es cuando uno es pequeño, uno empieza a decir papá, y después va hablando. Y hoy después dice un discurso. Uno va poco a poco con esos contactos psicográficos que la persona va a tener. Y eso no se acerca también en parte a algo negativo. También hay cosas negativas. Por eso también enseño en el segundo libro un capítulo cómo identificar cuando es un gurú legítimo, cuando es una entidad legítima, buena, o que te conduce por un camino negativo. Por eso, si un pensamiento que llega a ti, una información, te hace sentir bien o no te hace daño a ti mismo, a los demás, ni a la naturaleza, significa que es un buen camino. Pero si tú recibes una información que lo que te hace daño a ti mismo y a los demás, descártalo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ustedes se dedicaron en la Bueno, parte de José. esto hay que ¿Y por hacer qué, por otro ejemplo, programa. En el caso de Jesús, que hemos escuchado siempre a Jesús, y durante su edad de 1 a 14 años no supimos de él. De los 12 a los 30 no se supo nada. De De los 12 años a los 30 de Jesús no se sabe nada. Ni si se fue a andar exacto, por ahí. exactamente. Entonces, a los 33 años él fallece. El tiempo que duró, no duró 3 años. No duró 30 años el proceso. No. ¿Verdad? 3 años duró. Llegó a Entonces, los 30 y a los 3 años. ¿Y por qué ustedes no se motivaron entonces también a verificar esa parte? Ya hablamos de eso y decidimos que fue lo que implica Jesús en la vida de las personas. Y no es que haya tenido una vida lejana a lo que se dice de él. Decidimos qué es más importante para las personas. Que nosotros no hablemos de ello, por el hecho de que Pero Jesús Sí. es nuestro guía y inspirador. Jesús dicen que es un fenómeno. Y yo le decía a Miguel Ángel, no es un fenómeno. ¿Y qué No es? puede ser un fenómeno. Cuando una persona, por discordante que sea, se dice a sí mismo, yo acepto a Jesús en mi corazón, hay un cambio inmediato, hay un cambio positivo, Claro. lo transforma, y eso no lo hace un fenómeno. Un fenómeno es Balaguer, un fenómeno fue Hitler. Eso es una inspiración. Eso lo hace una inspiración. Solo Es una, más grande solo una que un inspiración fenómeno. transforma la vida. ¿Por qué hablar más de Jesús si podemos tomarlo como inspiración para continuar abrazando el mundo? Pero es que ustedes tienen alguna información de lo que él vivió, no fue muy bueno, de los 12 mira a qué los lo que pasa. 33. Mira qué lo que conocimiento, pasa. Mira qué es lo que pasa. Hay mucho conocimiento de muchas cosas en la vida. Nosotros elegimos Pero, por ejemplo, los si tú temas. tienes hijos y si la información que tú le vas a dar no le es útil en ese momento, no se la da en ese momento porque no está preparado para asimilar la información, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros tenemos una creencia que es la que nos motiva, ¿verdad? Mira esto va a crear un problema, de cierto modo, pero es porque estamos acostumbrados a otra conflicto cosa se crearía. y no estamos diciendo nada del otro mundo, pero choca con tu prejuicio. Imagínate que de Jesús se diga ahorita que era millonario en vez de pobre, como lo han pintado. Un ejemplo. Cambia como la imagen. Y no le estamos quitando su divinidad ni su trascendencia.
Pero el hecho de que tenga quizás un asunto más humano puede distorsionar la inspiración. Somos así. Entonces, Bueno. vamos a hablar de cosas que sean útiles para la gente. Ustedes tienen que comprometerse con nosotros en volver, porque realmente un solo programa no basta para hablar de todos estos conocimientos que tienen estos señores. Estamos a sus Ángel. órdenes para No, cualquier ¿verdad? cosa. Y me sorprende, mire, me sorprende mucho porque hablamos de la parte extraterrestre y veo un pin que usted tiene colgado consigo. Ah, sí, que yo... Parece que usted se identifica mucho con esto, pero es importante que vea ¿Y esto porque qué? el tema hay que ampliarlo más. ¿Un extraterrestre? Sí, sí. Bueno, no, un ovni, de así que le Sí, llaman. ¿verdad? es un símbolo de eso. Un símbolo de eso. Entonces, Pero hay mire, ya muchas tenemos razas tenemos que irnos, pero así brevísimo. ¿Cómo fue su experiencia con un ser no de este planeta? Fue una experiencia bastante ¿Cómo se dio eso? impacto. Hay múltiples formas en lo que llegó, pero fue un impacto bastante interesante porque cambió todo. De un antes y un después. Imagínate que tú tengas acostumbrado y que tú no conozcas una forma de vida. Seres que viven diferente, tienen estructura física diferente. Pero ¿cómo fue Pero su usted experiencia? habla seres, me está hablando de más de uno. Sí, ¿Ha podido tener contacto con más de uno? sí. ¿Eso se da en un espacio creado el espacio o espontáneamente? ¿Temor o miedo? ¿Cuál de los dos? ¿Cómo Eso si se temor? crece. Bueno, temor y miedo, estamos hablando prácticamente de lo mismo. No, pero- porque en cuanto al miedo, usted le corre y el temor usted causa un respeto. No, esa forma de vida no causa, claro, el impacto tú lo sientes porque algo diferente, ¿verdad? Pero te da un bálsamo de tranquilidad también. Pero en el dígame paso. cómo fue. Usted estaba durmiendo, a las 3 de la mañana oyó un ruido, se levantó por el balcón y vio una nave que se acercaba y alguien bajó de ahí y le habló. ¿Cuándo fue que usted vio eso? Porque usted parece que estaba ahí, ¿no? Fue así. Mira, Hay Una- diferentes con, formas. con nave y Mira. todo. Sí, porque ellos tienen su nave. Mira, no, Hemos no, pero no, visto él no me va a decir naves. cómo fue. pero mira, se da los contactos. El se micrófono, dan de mire. es un contacto psicográfico. Porque usted también ha tenido su experiencia Sí, con otras formas de vida Es también. un contacto con psicográfico. otras formas de vida. Contacto psicográfico. Señores, yo me voy a ir de aquí más complicada que lo que ustedes piensan. De hecho, no. La duda investigativa es la respuesta que todo el mundo debería Buscar. el La base. tenemos que, usted va a hablar de estas cosas ya. El tiempo no va a dar para dar. No, de los otros temas que ustedes no han tocado, no. Solamente nos vamos a concentrar en el libro. En José. No, El claro, libro. claro. José, ok. Sí, sí, porque es la puesta en circulación. Pero ya con el caso de José, usted de una manera u otra nos da a entender de que existen este tipo de cosas que menciona que se relacionan con José, porque son las que se desconocemos. relacionan con todo. Eso se relaciona con todo. No Todo está siga relacionado porque con te todo. va a confundir más. Mejor vamos el lunes a las 7:30 bueno, a la se va a Alianza revelar de los Cibaeña. poderes que tenía El asunto José aquí es que, y Benjamín. Como no hemos hablado con poderes, tanta claridad claro. por el hecho de proteger ¿verdad? El evento, ok. Pues después del Sí, lunes, sí. en la semana próxima, Por eso vamos a fue que le hicieron invitarlo gobernador. para que venga por aquí y nos hable. Pero yo quiero gráficamente que tú me hables sobre tu experiencia. Que sea, ¿Qué es lo que usted quiere saber? ¿cómo fue que se dio eso? Mire, ellos vienen de O diferentes... sea, tu primera experiencia. Sí, ¿verdad? No, Tú se- eres Pero investigador. así más sencillo para que lo que nos están viendo lo entienda. Usted estaba sentado, como hizo Yana, en su mecedora y en un momento dado hizo un pensamiento y esto sucedió. Algo así. El contacto empieza de diferentes formas. El contacto psicográfico abarca desde una presencia Psicográfico. física de Eso alguien, es- eso ¿verdad? es- O una comunicación telepática. O sea, que no Una tiene que con- ser Hay diferentes real. Todo eso es real. Lo O que sea, le no estoy tiene que diciendo. ser palpable. No Físicamente. exacto. Todo inicia en la parte más sensible. que Pero se dice. empieza con la parte más Todo sensible. inicia. Porque imagínate que yo esté sentado y viene pan y se me presente físicamente, me puedo dar un infarto si yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces empiezan a hablarte primero, ¿verdad? Y ya tú empiezas una comunicación y ya aparecen las naves, luego aparecen físicamente, luego puede aparecerte incluso en los sueños, puede aparecerte en voces, ¿verdad? Hay múltiples Hay que tomar en formas. Y yo cuenta. le enseño todas en el libro. Por ejemplo, usted dice los sueños. Yo me puedo soñar que estoy en Indonesia. Ajá. ¿Eso significa algo? Sí, en mi primer libro yo soy un especialista en la interpretación de los sueños y clasifico los sueños en 12 tipos. Ay, mi madre. Cada sueño tiene una razón de ser, una causa, y yo lo explico ahí en los 12. Y cuando tú estás en la etapa del sueño, que es regularmente en la fase REM, ¿verdad?
de las 5 fases del sueño, exacto, del cerebro, es donde regularmente, de acuerdo a la ciencia, tú sueñas o recuerdas los sueños. Pero ¿a dónde tú estás? ¿Con qué realidad te estás conectando? Porque dicen que el sueño es una muerte silente. No, el cuerpo simplemente está descansando, está reparando sus energías, pero tú como ser sale automáticamente del cuerpo y conecta con otras realidades. Puede ser una realidad simple, psicológica. La mayoría de los sueños que me consultan a mí son, el 70%, 75%, son origen psicológico, ¿verdad? Donde tú tienes vamos a decir, un proceso de tu psiquis, ya sea de defectos psicológicos, problemas de diario vivir, situaciones, traumas, tú lo reflejas ahí. Para eso está Sigmund Freud y Carl Jung, que hablaron muchísimo de eso. Pero hay otros que son con contacto con otras líneas de tiempo, con otras realidades. Los sueños proféticos, los sueños premonitorios. Hay gente que se sueña algo y a los 2 o 3 días le sucede exactamente. Entonces, ¿cómo es posible si algo no existe? Tú lo ves antes de que suceda y te sucede. Resolución de problemas. ¿Cuántos descubrimientos científicos se han hecho a través de los sueños? La tabla periódica, la máquina de coser, la estructura del átomo. Muchísimos. Los neurotransmisores. Muchos se revelaron en sueños. A veces tú tienes un problema, la gente dice, déjame consultarlo con la almohada. Y tú te acuestas con el problema y al otro día tú tienes resuelto la información de dónde llegó. Porque nosotros estamos conectados con todo. Por eso, el día 9 vamos a revelar un nombre del Movimiento para el Consciente Colectivo que nos permite estar con la conexión del universo. Ay, nosotros Dios mío. estamos conectados Miguel uno con Ángel. otro. Entonces, la información que tú, incluso el mundo de los sueños, como le digo yo, es una herramienta que tú tienes, que la estás desperdiciando para tú investigar lo que tú quieras. Ahora, ¿cómo yo sé que es una experiencia consciente? A mí me gusta la ciencia y probar las cosas. Ninguna de las experiencias que yo he tenido espiritualmente, yo no la dejo al aire. Yo busco la manera de comprobarlo. Por ejemplo, cuando venían esos seres y me decían, Miguel Ángel, estamos hablando mañana, de los extraterrestres. Mañana, en tal sitio, no cruce por ahí porque van a robar. Tú lo entendías en español, pero igual. Sí, claro. Si tú hablas inglés, porque ¿qué es el idioma? Es un código aquí. Sí. Ellos se adaptan porque conozco otras porque personas allegadas a mí que también tienen contacto y le hablan en otro idioma, al idioma que ellos entienden o de la forma que ellos lo entienden, ¿verdad? Ustedes esto, escúcheme, lo han documentado, lo han expuesto en su libro. Sí, claro, yo le dije a usted ahorita que en mi segundo libro hay un capítulo dedicado ¿Cómo se llama el libro? Conéctate con tu ser superior. Conéctate con tu ser superior, a los que quieren investigar ahí más sobre eso. Ahí ese tema está explicado y enseño a los demás cómo hacer contacto. Y entonces, ¿qué hacía yo? Es verdad. Al otro día yo averiguaba. Mira, anoche se metieron en tal sitio y pasó un ladrón. Significa que lo que yo supe fue real. Si me dicen, ve mañana donde fulano, ¿verdad? Que tiene un regalo o tiene en la mesa un celular rojo. Eso te lo dijeron, ya sea en sueños, ya sea físicamente, no importa, pero te lo dijeron. Es como que yo estoy hablando con usted y me dice eso. Yo voy al otro día donde Ana María y encuentro el bendito celular rojo ahí. ¿Qué significa eso? Que el contacto no fue inconsciente ni fue una fantasía. Lo comprobé. Así pasa con los sueños. Bueno. Si tú tienes una información que te llegue en sueño y cuando yo te interpreto y tú lo puedes contactar en la vida física tridimensional, ya es una experiencia. Y ya casi combinando, ¿en qué estado a veces dice la persona para lograr esto? Porque hay comportamientos en nosotros las personas positivos y negativos. Y uno que consideramos tener el comportamiento negativo y teniendo esta fortaleza, pudiese usarlo en contra de los demás. Ese es un detalle muy interesante que acabo de mencionar. ¿Qué pasa? Las cosas no son ni buenas ni malas. Es lo que tú haces con ellas. Un cuchillo te puede servir para pelar una naranja. Pero el cuchillo también te puede servir para matar a alguien. Todo depende de qué tipo de persona tú crees que eres. Cada acción es un acto de autodefinición tuya. Así es. Entonces, cada vez que tú tomas una decisión, te estás autodefiniendo quién tú eres. Claro está, todos somos imperfectos. Yo soy un tipo que tiene más defectos que el carajo. Muchísimo. Pero estoy tratando de ir mejorándolo día a día. Entonces, los pensamientos, tú tienes que ir adquiriendo pensamientos elevados para que eso que tú haces
no se revierta para ti después. Señores, tal como decían ellos, las preguntas llueven en mi mente. Los cuestionamientos ahora son más que cuando empecé. Y quiero cerrar, Miguel Ángel. Cuando uno fallece, ¿a dónde va? Jorge, encárgate de eso. Para cerrar. Mira, nosotros operamos en una dimensión de existencia, de tercera dimensión. Esa es nuestra dimensión, la tercera. Pero usamos 9 dimensiones de conciencia. Y esas 9 dimensiones de conciencia es lo que nosotros usamos para nuestras decisiones, para nuestras elecciones. Es parte de lo que aclararemos. Pero vamos a decirle algo de eso. Cuando la persona fallece, no es un tema de agonía, no es un tema de dolor. Realmente es muy relajado morir. Es una de las cosas más relajadas morir. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque morir es el anhelo de libertad de nuestra alma. Ay, Dios mío, ahora fue que Sí, claro. No, tenemos que cerrarlo Y ya, vivimos señores. todo el tiempo. Entonces, nosotros al morir, lo que hacemos ¿Creen es... en la reencarnación? No creemos en la reencarnación. Sabemos de la reencarnación. Sí, ¿Y entonces la resurrección? Es un tema bíblico, es ¿verdad? un tema religioso, la Nosotros resurrección. no- De hecho, yo no estaba ahí ni sé, no sé. Bueno, pero para no dejar la pregunta en el aire, Usted no estaba entonces, ahí, pero tampoco estaba ahí cuando José y saben de ahora. Exacto, por eso yo no me acostumbro a decir algo que yo no sé. sabe. Sí, es una historia bíblica, tú estás en el derecho de que puedo yo creerla Está o pautado, no, ustedes pero yo no investigaron puedo ni ahora. negarla, ni afirmarla. Está en pauta para usted darle seguimiento e investigar eso. entonces cuando morimos, vamos la a muerte otra es- dimensión. La muerte es cómoda, no duele, no pesa, no quema. Es el anhelo de libertad de nuestra alma, morir. La persona muere, Ujú. su personalidad, que es todo lo que hacemos, los cambios de decisiones, nuestros cambios de humor y todo eso, esa personalidad se disgrega en 9 grados en el espectro electromagnético. Es ahí donde vamos, desde lo peor hacia lo mejor. El espectro El electromagnético. espectro Del electromagnético. El espectro electromagnético, correcto. Del Entonces, planeta. estamos Ya. creando nuestro propio espíritu con nuestras acciones. Pero es la entidad la que siempre rectifica la vida, porque la reencarnación es una rectificación de la vida. La entidad se detiene a observar todo lo que hizo con su como observador de su identidad. Entonces, Bueno, cuando la entidad observa donde la identidad se equivocó, es donde elige nuevamente la experiencia, porque cuando te equivocas en esta vida, debes repararlo en la siguiente. ay, Dios mío. Existe- Miren, existe algún vayan tipo- todos. Pero Ángel, no, Ángel, no me deja, para Tomás. que Tomás, si tú ustedes quieres, ya- nos vamos a una pausa y entras tú, porque yo sé que tú también tienes muchas interrogantes. No, pero ya para que haga la invitación a la puesta en Claro, circulación del libro. claro, a eso iba. Sí, Bien. porque Bueno, primero agradecido de ustedes, ¿verdad? Y invitamos a todas las personas que lo siguen en este programa para que nos acompañen el próximo lunes 9 de junio 2025 en la Biblioteca Alianza Cibaeña de Santiago a las 7:30. Señores, no se pierdan ese evento porque va a ser algo trascendental y más para nosotros que somos dominicanos. Porque lo que se va a revelar ahí ese día y lo que se va a entregar es algo sumamente especial Bueno. con ese libro. Están todos invitados, señores. Prometemos una nueva conversación con Miguel Ángel de la Cruz y Jorge Hernández, quien, así como está la tarde de caliente, han dejado este escenario caliente con todos estos temas que no estamos acostumbrados a debatir, que desconocemos muchísimo y nos parece muy interesante. Así que, Ángel, vamos a invitarlo nuevamente para la próxima allá semana. estaremos. Y Gracias, gracias. el lunes nos Esperamos, vemos allá. esperamos. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación.